El Jueves Santo, también conocido como el Día de la Cena del Señor, representa uno de los momentos más profundos y conmovedores de todo el calendario cristiano. No se trata simplemente de una fecha litúrgica, es como si el tiempo mismo se detuviera, conteniendo el aliento ante lo que está a punto de desarrollarse. En este día, la historia entra en una pausa solemne, justo antes del clímax de la pasión. Es el umbral donde la eternidad toca la tierra, donde los últimos actos de Jesús adquieren un peso que atraviesa generaciones y culturas. Aquí comienza el Triduo Pascual, una secuencia de días que transforma el dolor, la muerte y el silencio en una promesa de vida eterna. Es durante esta jornada que la fe cristiana alcanza su cúspide. No se vive con fuegos artificiales, sino con un recogimiento casi sagrado, como si los creyentes caminaran sobre un suelo marcado por huellas divinas. No es solo una conmemoración del pasado, es una invitación viva a revivir, con el alma y no solo con la memoria, aquel encuentro íntimo entre Jesús y sus discípulos. Esa noche no fue una despedida cualquiera. Fue un banquete lleno de misterio, donde el pan y el vino ya no eran simples alimentos, se convirtieron en señales vivas de una nueva alianza entre el cielo y la humanidad. La tradición cristiana recuerda que, en ese momento preciso, Jesús instauró la Eucaristía, una de las columnas de la fe, y redefinió el sentido del amor. Aquella Pascua no fue como las anteriores. Se transformó en el nacimiento de una nueva Pascua donde el sacrificio no vendría de un cordero animal, sino del mismo Hijo de Dios, quien se ofrecía como el Cordero verdadero por la salvación de todos. En este día sagrado, la divinidad se arrodilla ante la humanidad. El Maestro toma el lugar del siervo. El reino de Dios se revela, no desde un trono, sino desde la humildad, desde la entrega sin reservas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra dicha por Jesús cargaba el peso de la redención, como si el cielo se inclinara hacia el Calvario. La habitación donde celebró su última cena con los discípulos, conocida como el cenáculo, no fue una elección al azar. Era una estancia amplia, en un segundo piso en Jerusalén. Allí, en medio del bullicio de miles de peregrinos que llenaban la ciudad para recordar la liberación de Egipto, Jesús planeaba algo mucho más profundo. En un tiempo donde las familias sacrificaban corderos y cenaban en memoria de la sangre que protegió del ángel de la muerte, Él preparaba una nueva liberación, no solo de la esclavitud terrenal, sino de la condena espiritual. Envió a 2 de sus discípulos a preparar todo, la habitación, el pan, el vino, los elementos simbólicos, pero sabía que ese lugar, aunque sencillo, sería el epicentro de una revolución eterna. El cenáculo, palabra que proviene del latín coenaculum, que significa comedor, fue transformado en un altar. Aquel cuarto fue testigo de palabras que cruzarían siglos y de gestos que se replicarían por millones en todo el planeta. No fue solo una cena. Fue la fusión del cielo con la tierra, del amor con el sufrimiento. Jesús, al estar rodeado por los suyos, quiso entrar en la intimidad total antes de que se desatara la tormenta. Aunque los discípulos no comprendían del todo, sentían en el ambiente un peso espiritual que los envolvía. La mesa se volvió símbolo de unidad, de entrega, de una despedida silenciosa. Cada movimiento del Maestro, al partir el pan o al ofrecer el cáliz, era una pincelada espiritual que anticipaba lo que pronto sucedería en la cruz. El cenáculo también fue su aula final. Allí, sin las multitudes, compartió su testamento espiritual. Fue más que una conversación, fue el nacimiento de la comunidad cristiana. Por eso, ese lugar no solo se recuerda como el sitio de la última cena, sino como el punto de partida de la fe vivida en comunión. La traición ya se asomaba, la cruz se acercaba, pero en ese cuarto escondido, Jesús sembró eternidad. Aquella comida, que pudo ser una cena común, se transformó por sus palabras en un momento que cambiaría la historia humana. Mientras comían la Pascua como tantas veces lo habían hecho, algo distinto empezó a suceder. Jesús, con una mirada que parecía ver más allá del tiempo, tomó el pan entre sus manos, lo bendijo y dijo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Luego tomó el cáliz y afirmó: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, derramada por ustedes». Lucas 22, 19. En esas palabras, el pan y el vino se transformaron en símbolos de un amor sin condiciones. Ya no era una simple cena, era la institución de un sacramento que uniría a cada creyente con Cristo de manera profunda.
No era un ritual vacío, era la confirmación de una promesa eterna. El pan roto representaba el cuerpo que pronto sería flagelado. El vino derramado, la sangre que fluiría desde la cruz como ofrenda de redención. La última cena es el momento donde la divinidad ofrece su ser como alimento para el alma. Jesús, consciente del dolor que se acercaba, eligió ese instante para enseñar, para servir, para amar hasta el límite. Sabía que uno de los suyos lo traicionaría, que todos lo abandonarían, que el peso del pecado recaería sobre él, y aún así, permaneció allí, con manos extendidas, ofreciendo esperanza. Cada palabra dicha esa noche fue como un ensayo solemne de lo que sucedería en el Calvario. No fue simplemente una despedida. Fue una entrega. Fue un acto de amor radical. El pan y el vino no eran solo símbolos, eran una misión: vivir en su memoria, amar como él amó, servir como él sirvió, y nunca olvidar el precio que costó la libertad. Esa mesa se convirtió en el altar fundacional de la Iglesia, el punto donde todo comenzó, no con poder humano, sino con servicio y compasión. Jesús no solo compartió enseñanzas teológicas, encarnó la verdad en acciones visibles. Su amor se hizo tangible en el pan partido y en el vino compartido. Ese gesto sigue siendo, hasta hoy, el corazón mismo de la fe cristiana. Pero la enseñanza más desconcertante de la noche aún estaba por venir. Mientras los discípulos aún trataban de entender lo que significaban esas palabras, Jesús se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Como un sirviente, se arrodilló frente a cada uno de ellos y comenzó a lavarles los pies. Era una tarea reservada para los esclavos. Impensable que lo hiciera el anfitrión, y mucho menos el Hijo de Dios. Lavó incluso los pies de Judas. Pedro, conmocionado, intentó resistirse. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió con una mezcla de firmeza y ternura: ahora no lo entiendes, pero lo entenderás más adelante. Juan 13, 7. Pedro insistió: jamás permitiré que me laves los pies. Entonces escuchó una respuesta que lo desarmó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ante esas palabras, Pedro se rindió. El maestro, con corazón de siervo, continuó uno por uno, sin excluir a nadie. Ese acto no fue solo una lección de humildad. Fue un manifiesto del reino. Mostró que la grandeza no se mide por el poder, sino por la capacidad de servir. En el reino de Dios, el que lidera es el que se agacha. El que ama, sirve. Jesús redefinió la autoridad y dejó claro que seguirlo significa estar dispuesto a ensuciarse las manos por el bien de los demás. No basta con llamarme Señor y Maestro, les dijo. Si yo les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13, 14. No era una sugerencia. Era una invitación al discipulado auténtico. Servir, incluso a quienes te traicionan. Amar, incluso cuando no hay recompensa. Jesús, arrodillado ante pecadores, reveló el corazón del Evangelio: un amor que se entrega, una gloria escondida en lo cotidiano, un Dios que no se avergüenza de inclinarse por amor. Y al terminar, volvió a la mesa, como diciendo: ahora sí, estamos listos. Listos para lo que venía. Porque solo el que ama hasta el extremo está preparado para cargar la cruz. A medida que el crepúsculo envolvía las paredes del cenáculo, entre el crujir del pan partido y el silencio expectante de quienes lo rodeaban, Jesús compartió una de las revelaciones más perturbadoras de toda la noche. Allí, entre los rostros conocidos de sus discípulos, oculto tras miradas aparentemente inocentes, se encontraba un traidor. No hubo acusaciones a gritos, ni gestos dramáticos. Jesús, con una serenidad desgarradora, dejó caer una verdad como un peso imposible de ignorar: en verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Estas palabras, registradas en Mateo capítulo 26 versículo 21, irrumpieron como un trueno en la calma sagrada del lugar. Los discípulos, atrapados entre la confusión y la angustia, comenzaron a mirarse unos a otros. La inseguridad se apoderó de ellos. Uno por uno, con voz entrecortada, preguntaban: ¿seré yo, Señor? No era solo una duda sobre quién sería el traidor, era el temor interno de descubrir hasta dónde cada uno podría ser capaz de llegar cuando la oscuridad finalmente cayera. Judas Iscariote, quien ya había sellado un acuerdo con las autoridades religiosas,
Permanecía allí, sentado a la mesa con el mismo maestro que minutos antes le había lavado los pies. Tenía en sus manos el pan de la comunión, y en su corazón el puñal silencioso de la traición. Jesús, mirándolo con esa profundidad que atraviesa las máscaras humanas, le ofreció un trozo de pan humedecido, un gesto de intimidad en aquella cultura. Y entonces le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Juan 13, 27. Judas se levantó y salió. La noche se volvió aún más oscura, no solo en el cielo de Jerusalén, sino en el alma del grupo. La presencia de Judas en este relato no es un error incómodo ni un simple detalle sombrío. Es un recordatorio urgente de cuán cerca se puede estar del Salvador, escuchar sus palabras, participar de su mesa, y aún así, tener el corazón lejos. Su historia comienza con un beso, pero el verdadero momento de traición ocurrió cuando permitió que la ambición hablara más fuerte que la fe. Aún así, Jesús no lo excluyó. Le lavó los pies, le ofreció un lugar en la mesa, le tendió la mano hasta el último segundo. Ese es el amor que no retrocede, incluso cuando no es correspondido. La figura de Judas nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Nos muestra cuán compleja es el alma humana, y como Dios, en su amor, respeta incluso el derecho de rechazarlo. La libertad que Él nos dio es tan grande que puede ser usada para clavarlo en una cruz. Y sin embargo, esa libertad también nos recuerda el tipo de entrega que Jesús vivió, una entrega sin condiciones, que no exige reciprocidad, que ama hasta el extremo aunque sepa que será traicionado. Ese instante reveló que la cruz no comenzaba en el Gólgota, sino allí mismo, en esa mesa compartida. La semilla del sufrimiento se plantó en el corazón de la comunión. Y el silencio de Jesús frente a la traición no fue debilidad, sino la expresión más poderosa de un amor que no se defiende, no se escuda, no huye. No evitó el golpe, lo abrazó. Porque su misión no era escapar del dolor, sino transformarlo en redención. Con la tensión flotando en el ambiente, Jesús dio un paso más allá. Comenzó a hablar con una profundidad que parecía tejer su legado final. No sería solo una cena de despedida, sino un testamento espiritual cargado de compasión. Decidió regalarle sus últimas palabras antes de que la tormenta llegara. Y lo que dijo, reveló lo que más le importaba: el amor, la unidad, la fe y la esperanza. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, encontramos una de las secciones más conmovedoras y espiritualmente densas de toda la Biblia. Jesús habla del futuro, pero también del presente. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Juan 14, 1. Promete que en la casa del Padre hay muchas moradas, y que volverá. Cada palabra era como un ancla lanzada en medio del mar de incertidumbre. Él sabía que sus discípulos serían esparcidos, perseguidos, probados hasta el límite. Por eso les entrega una brújula espiritual, el Espíritu Santo. Les asegura que no quedarán solos, que el Padre enviará al Consolador, quien les enseñará y recordará todo lo que Él dijo. Juan 14, 26. Aunque físicamente ausente, estaría con ellos en el poder del Espíritu. Y ese mismo Espíritu, invisible pero real, sería el sostén de la Iglesia a través de los siglos. Jesús también introduce un nuevo mandamiento. No nuevo en palabras, sino en profundidad: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No era una invitación al amor genérico, sino al amor sacrificado, comprometido, dispuesto a dar la vida. Esa sería la marca verdadera de quienes le pertenecen. No los títulos, no la apariencia, sino el reflejo de su amor. Y en uno de los momentos más sublimes de toda la Escritura, Jesús levanta los ojos al cielo y ora. No solo por sí mismo, ni siquiera solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que un día creerán en Él. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Juan 17, 1. Ruega por la unidad, por la santificación, por la misión. En esa oración, Jesús parecía ver toda la historia de la Iglesia extendiéndose a lo largo de los siglos. La entrega ya no era solo en palabras, era intercesión viva, era el Cordero pensando en los que aún no habían nacido, en ti, en mí, confiándonos al cuidado del Padre. En ese altar improvisado que había sido la mesa, Jesús selló un pacto eterno. Y tras esa noche cargada de revelaciones, se levantó y caminó con sus discípulos hacia un lugar que les era familiar,
el huerto de Getsemaní. Un rincón apartado entre antiguos olivos, silencioso, oculto del ruido de la ciudad, pero a punto de presenciar una de las escenas más humanas y divinas del camino hacia la cruz. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, y no podría haber un símbolo más preciso. Allí, el Hijo de Dios sería presionado hasta el límite, como la aceituna que se rompe para liberar su esencia. Jesús sabía lo que le esperaba. Conocía el dolor, el abandono, la carga de todo el pecado del mundo. Y aún así, no huyó. Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sus amigos más cercanos. Les pidió que velaran con él, y se alejó para orar. En esa soledad espiritual, la humanidad de Jesús se manifestó de forma desgarradora. La Biblia dice que comenzó a entristecerse profundamente, Marcos 14, 33. No era solo el miedo a morir. Era el dolor de la separación del Padre, el impacto del pecado en el corazón de quien siempre había estado en perfecta comunión con Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Esa oración, tejida con lágrimas y sangre, mostró cuán abismal era el precio de la redención. Lucas nos cuenta que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22, 44. Era el Espíritu luchando con la carne, el cielo descendiendo a la tierra en forma de clamor. Mientras tanto, los discípulos dormían. 3 veces Jesús los encontró vencidos por el sueño. Ni siquiera los más íntimos pudieron acompañarlo en su hora más oscura. Pero él no los reprendió con ira. Al contrario, los despertó con ternura y les dijo: «Levántense, vamos. El que me entrega se acerca». El huerto fue el lugar de la rendición. Jesús no decidió morir en la cruz. Decidió morir en Getsemaní. Fue allí, en medio del rocío de la madrugada, donde abrazó la voluntad del Padre con sangre, con lágrimas y con obediencia. Vimos a un Cristo humano que tiembla, y a un Cristo divino que permanece firme. La victoria no empezó con la resurrección. Empezó allí, cuando eligió entregarse por amor. Y entonces, entre sombras, se escucharon pasos. La traición venía en camino. Judas regresó, no como discípulo, sino como delator. Venía acompañado por una turba armada con palos y espadas, enviada por los líderes religiosos. Se acercó a Jesús con el gesto más irónico de todos: un beso. «Maestro», exclamó, y lo besó. Jesús, mirándolo a los ojos, le preguntó: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Lucas 22, 48. La traición ya no era un rumor, era una herida. Los discípulos, tomados por sorpresa, reaccionaron con confusión. Pedro, en un impulso, sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, aún rodeado de violencia, detuvo la pelea. «Guarda tu espada. El que a espada hiere, a espada morirá». Mateo 26, 52. Luego, en un gesto conmovedor, tocó al herido y lo sanó. Su último milagro antes de la cruz fue para un enemigo, porque el reino que venía a inaugurar no se establece con violencia, sino con amor. Jesús no fue capturado. Se entregó voluntariamente. «Yo soy», dijo, y ante sus palabras, la multitud retrocedió y cayó al suelo. Juan 18, 6. Incluso las tinieblas reconocían quién tenían delante. A partir de ese momento, el Cordero comenzó su camino al sacrificio. Y la noche del Jueves Santo se convirtió en un eco eterno de amor, obediencia y redención. Los óleos consagrados durante la misa crismal, utilizados en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos, ya anticipan, en su propio lenguaje litúrgico, la grandeza de lo que está por venir. Aunque esta ceremonia suele celebrarse en la mañana, su conexión directa con Cristo, el ungido por excelencia, establece un puente profundo entre el sacerdocio ministerial y el misterio pascual. Pero es al caer la tarde, cuando se celebra la misa de la Cena del Señor, que el corazón de la liturgia alcanza su punto más alto. En muchas confesiones cristianas, este momento marca el recuerdo y la actualización viva de la última cena. En esa mesa, Jesús instituyó la Eucaristía y estableció el sacerdocio como servicio. El altar, que representa a Cristo mismo, es vestido con solemnidad especial.
Se entona el Gloria por última vez antes de la vigilia pascual, y los campanarios suenan con alegría antes de silenciarse, sumiendo a la comunidad en una especie de luto simbólico que durará hasta el amanecer del domingo de resurrección. Uno de los gestos más conmovedores de esta celebración es la ceremonia del lavatorio de los pies. El sacerdote, en representación de Cristo, se arrodilla frente a 12 fieles, evocando a los apóstoles, y lava sus pies. Este acto, que en apariencia podría parecer solo una dramatización, tiene un peso teológico y espiritual gigantesco. Es un recordatorio vivo del mandato que Jesús nos dejó: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Cada pie lavado es una llamada al servicio humilde, al amor tangible, al cristianismo encarnado en acciones diarias. Al concluir esta misa, sucede algo profundamente simbólico. El Santísimo Sacramento es trasladado con reverencia a un espacio reservado conocido como el altar de la reposición. Allí comienza un tiempo de adoración en silencio. No se da la bendición final, no hay despedidas. La liturgia queda suspendida, como si toda la Iglesia contuviera la respiración para acompañar espiritualmente a Jesús en su agonía en el Huerto de los Olivos. El altar principal queda desnudo, las luces se apagan o se atenúan. Es el lenguaje simbólico de la fe que se prepara para caminar hacia la cruz. El Jueves Santo es un día de contrastes poderosos: luz y oscuridad, presencia y ausencia, gloria y humillación. Nada en esta celebración es mero recuerdo. Cada gesto está diseñado para invitar al creyente no solo a mirar hacia el pasado, sino a sumergirse con todo el corazón en el misterio que se revive. El pan no solo se parte, el amor se parte. Jesús no solo es narrado, Él se hace presente. La noche se vuelve sagrada en su silencio. La oración se convierte en puente entre lo humano y lo divino. Así es como la Iglesia vive este día, no como un simple ritual, sino como un tesoro de fe que nos ha sido confiado. En esa noche, hace más de 2000 años, el cielo bajó a una mesa sencilla, y Dios se arrodilló ante sus criaturas. El amor fue servido en forma de pan. A medida que la noche avanza y los últimos eventos del Jueves Santo se despliegan, el alma cristiana es llamada a adentrarse en las profundidades del misterio dejado por Jesús. Porque esta jornada no se agota con la detención en Getsemaní ni concluye con la liturgia. Su eco se escucha a través de los siglos, pues lo que se celebra no son meros hechos históricos, sino la raíz viva de nuestra fe. Después de la misa y la reposición del Santísimo, el recogimiento continúa. Comienza una vigilia silenciosa, un tiempo de adoración intensa, donde los creyentes, desde cualquier rincón del mundo, se unen espiritualmente a Cristo en su angustia. El Jueves Santo va más allá de lo que relatan los evangelios. Es una jornada en la que la Iglesia es convocada a reflexionar profundamente sobre lo que significa ser discípulo. El lavatorio de los pies nos enseña que el orgullo no tiene espacio en el reino de Dios. La Eucaristía nos recuerda que el Creador mismo se ofrece como alimento. La oración de Jesús por los suyos revela que nuestra misión nunca es solitaria, está sostenida por la intercesión eterna del Salvador. Incluso cuando parece que todo ha sido abandonado, Dios permanece. Por eso, a lo largo de los siglos, el Jueves Santo ha dado origen a una espiritualidad profunda y vibrante. Este día celebra las raíces del cristianismo: el servicio, la comunión, la entrega radical. La mesa del sacrificio se convirtió en el símbolo vivo de la nueva alianza. El gesto de lavar los pies fue la redefinición del liderazgo: no domina quien sube más alto, sino quien está dispuesto a inclinarse más bajo. Y la decisión de Jesús de entregar su vida voluntariamente dio inicio al acto de amor más grande jamás registrado. Cada año, cuando la Iglesia revive este día sagrado, está gritando al mundo que el cristianismo no es una teoría o un sistema de ideas, es una experiencia real con el Dios que sirve, que sufre y que salva. Y esta celebración no es exclusiva de los católicos. Muchas otras tradiciones cristianas también conmemoran aquella Noche Santa. Algunas con liturgias repletas de simbolismo, otras con cultos sencillos pero colmados de devoción. Todas ellas coinciden en lo esencial: el Jueves Santo marca el inicio del mayor misterio de la fe, el misterio de la cruz y de la resurrección. Ahora que has recorrido conmigo este camino sagrado, desde el cenáculo hasta el huerto, desde la Eucaristía hasta la traición, desde el pan compartido hasta el silencio de la vigilia, queda una pregunta que arde en el corazón de todo creyente:
si tú hubieras estado allí, ¿quién habría sido? ¿Estarías entre los que velaban o entre los que dormían? ¿Lavarías los pies o esperarías que alguien te sirviera? ¿Compartirías el pan o esconderías tu rostro en la mesa? El Jueves Santo no es solo una fecha litúrgica. Es un espejo, un llamado, un recordatorio de que Cristo aún hoy se arrodilla ante la humanidad, ofreciendo amor en medio de tanta indiferencia. El altar ya fue preparado. El pan ha sido partido. El cáliz ha sido elevado. Ahora, Él te mira y te pregunta, ¿comprendes lo que he hecho por ti? La respuesta no se da con frases bonitas, sino con una vida vivida en humildad, con fe sincera y con un corazón decidido a amar como Él amó. En este Jueves Santo, no te limites a recordar. Participa. No solo celebres, entrégate. Y si esta palabra tocó tu alma, te invito a dejar tu me gusta, compartir este mensaje con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir profundizando en historias que la fe jamás permitirá olvidar. Hasta el próximo video.